Estimados estudiantes, sean nuevamente bienvenidos a su casa de estudios, la Universidad Rural de Guatemala. Les deseo el mejor de los días. Para mí es un verdadero placer que inicien esta jornada de estudios, pues iniciando, ¿verdad?, con lo que es el pan de la sabiduría siempre y poder obtener las clases siempre de acuerdo a la metodología previamente establecida por la Universidad Rural de Guatemala, considerando las medidas sanitarias establecidas a nivel nacional y también mundial. Por lo que de verdad es importante que ustedes estén en puntito, ¿verdad?, a la hora y que logremos compartir la clase de Derecho Mercantil 2. Créanme que me siento muy afortunada saber que cada uno de ustedes se encuentra en cualquier lugar, ahí donde efectivamente pues se encuentran y que están pues degustando de un café, de una actividad, ¿verdad?, que los llene de mucho gozo, de mucho placer y también de la mano, ¿verdad?, con las clases respectivas. Y pues esperamos que esta clase sea de la mejor manera posible y que ustedes pues se sientan satisfechos al final de la presente jornada. Será una jornada, una actividad que trataremos de aprovecharla de la mejor manera para que ustedes pues consideren que se han llenado las expectativas, ¿verdad? Y asimismo pues avancemos. Espero que hayan podido observar, analizar lo que es el programa de estudios para que ustedes consideren la clase que estaremos abordando en cada una de las semanas, tal como lo mencionaba en la semana anterior. Y pues de antemano, ¿verdad?, mil disculpas por algún sonido externo que tengamos en alguna oportunidad. La verdad es que es importante mencionar que hay situaciones que se salen de la mano. Sin embargo, pues trataremos de dar una mejor clase y una clase de verdad con excelencia para cada uno de ustedes. El tema que estaremos abordando en la presente clase se denomina el endoso. Como mencionaba anteriormente, estaremos abordando lo que es el curso de Derecho Mercantil 2. El código del curso es FG 051 y nos encontramos en la semana número 2. Ya estamos en la semana número 2, de verdad les agradezco que estemos pendientes, que ustedes estén ahí pendientes, tratando de comunicarse para poder aclarar ciertas dudas. Sin embargo, pues esta es la medida, el medio, ¿verdad?, a través del cual estaremos compartiendo las clases, y agradezco a ustedes que estén tan pendientes por obtener toda la información necesaria para poder aprobar de la mejor manera su curso, y no solo para efectos de aprobación, sino para también efectos de conocimiento y que ustedes queden satisfechos. Vamos a mencionar entonces el objetivo de la clase. Es que ustedes, estudiantes del quinto semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta casa de estudios tan importante, de la cual estoy personalmente agradecida, a lo que es la Universidad Rural de Guatemala, en la formación profesional conozcan y dominen la acción del endoso dentro de los títulos de crédito. Antes de iniciar, es importante que mencionemos que la semana pasada estuvimos abordando y como punto de partida lo que eran los títulos de crédito. Hacíamos mención, ¿verdad? Vamos a hacer un breve resumen para los compañeros que no pudieron estar conectados. Sin embargo, cabe mencionar que las clases se encuentran debidamente cargadas, ¿verdad?, en la plataforma correspondiente para que ustedes puedan hacer uso de ellas, para que ustedes puedan obtener la información de primera mano, y de verdad cualquier duda que tengan, pues ya saben ustedes que a través de los medios que la universidad ha aplicado. Estuvimos abordando lo que era el tema de los títulos de crédito y mencionamos que es un documento que incorpora un derecho literal y autónomo. Es un documento que garantiza el cumplimiento de una obligación. Es importante que quedemos muy haciendo énfasis en esta situación. Posteriormente, de acuerdo al Código de Comercio, que estoy segura lo tienen en este momento, y tienen asimismo a su lado tienen algunos resaltadores, algunos fluorescentes, y también tienen algunos separadores, y de verdad yo pasé por eso y sé que como estudiante tenemos que tener todos los medios y los instrumentos para poder individualizar cada uno de los fundamentos legales que nos comparten. Y entonces, en esa medida, vamos a mencionar que estuvimos abordando lo que eran los requisitos específicos de los títulos de crédito. Estuvimos mencionando cuáles eran los requisitos, aquellos que la ley considera como insubsanables y que hacen ineficaz un título, y aquellos que lograrían, ¿verdad?, en su oportunidad, tener una forma o un medio adecuado para poder subsanar. Estuvimos mencionando también cuáles eran aquellos elementos de los títulos de crédito, y estuvimos mencionando cuáles eran las clases en las que se podía aplicar estos títulos de crédito. Mencionamos que podrían ser a la orden y al portador, y asimismo nominativos, y entre otras situaciones estuvimos haciendo énfasis en cuanto a lo que es la parte doctrinaria. Personalmente considero que analicemos el programa y que establezcamos un libro, un texto. Yo estoy segura que ya ustedes iniciaron con la lectura. Es importante mencionar que dentro de la clase no podemos hacer
énfasis en lo que es la totalidad de la doctrina, porque la doctrina pues es amplia, es interpretativa y es pues de verdad se unifica con otras situaciones, pero sin embargo espero que ustedes, si estén dándole a la lectura correspondiente, que ustedes consideren el tiempo oportuno dentro de la semana para que ustedes logren darle la lectura y podamos unificar lo que es la parte doctrinaria, ¿verdad? Y asimismo la parte legal dentro de la clase correspondiente a las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos entonces a iniciar con el concepto de endoso. Ya estableciendo que eran los títulos de crédito, mencionamos que era un documento que es susceptible de traslado porque es, de acuerdo a la ley, es considerado como un bien mueble. En ese sentido es importante mencionar que cuál es la acción del endoso que se debe establecer dentro de un título de crédito, en qué consiste. Mencionaba yo también en la clase anterior que considero que tengo algunos colegas, porque así los considero yo desde ya, algunos compañeros que están transmitiendo conmigo, ¿verdad? En este momento, que están compartiendo por este medio, que se dedican a alguna actividad bancaria o a alguna actividad financiera. Tengo algunos estudiantes que me han mencionado que estudian en algún banco, en algún grupo financiero. En este sentido, considero que se van a familiarizar muy pronto lo que es la acción del endoso y por qué se realiza y en qué casos. Y pues para quienes no, pues desde ya nuevamente haciendo uso, ¿verdad?, de esta recomendación de leer un texto o un libro. Mencionemos entonces en qué consiste el endoso. Un concepto claro de endoso. El endoso, que proviene del latín indorsum, es la denominación que hace el latín, consiste en una anotación escrita, redactada en forma de orden, dirigida a quién, va dirigida al deudor, por medio de la cual se transmiten derechos y también se transmiten obligaciones derivados del mismo documento. Nuevamente, ¿de dónde proviene esta palabra tan importante? De acuerdo a la doctrina, proviene del latín indorsum, que consiste en una anotación de forma escrita, redactada en forma de orden, dirigida al deudor, por medio de la cual se transmiten derechos y también se transmiten obligaciones derivados del mismo documento. En pantalla tenemos un ejemplo del endoso mencionando que el endoso en un título de crédito podría considerarse como la leyenda páguese a la orden de y el nombre de la persona determinada. Esta podría ser un ejemplo de lo en cuanto al endoso se refiere. Sin embargo, vamos a estar ampliando este tema para que ustedes queden realmente satisfechos y conociendo a qué se refiere esta acción tan importante que se aplica dentro de cada uno de los títulos de crédito. Vamos a avanzar entonces en este sentido y vamos a mencionar que el endoso es una declaración. Es una declaración pura y simple puesta en el título valor, en este título de crédito, por la cual su tenedor, que a este efecto se le denomina endosante, legitima a otra persona denominada endosatario en el ejercicio de los derechos incorporados en el título. Mencionemos entonces los elementos personales a través de los cuales hace énfasis el concepto que tenemos en pantalla, haciendo énfasis en que a uno de los elementos se le denomina endosante, que es la persona que legitima a otra, y también asimismo tenemos a otro elemento importante, elemento personal denominado endosatario, que es la persona, ¿verdad?, a través de la cual en el ejercicio de los derechos lo aplica, ¿verdad?, y estos derechos están incorporados en el título valor. Esto sería entonces en cuanto a un concepto. Tenemos ya un concepto de lo que es endoso. Tenemos algunos elementos importantes y esenciales en cuanto personales, en cuanto a lo que son la acción del endoso, y se hace énfasis en que es una declaración de una forma pura y de una forma simple, que se consigna dentro de un título de crédito o puesta en un título valor, por la cual su tenedor, importante entonces, llamado endosante, legitima a otra persona, que también se le denomina endosatario, en el ejercicio de los derechos incorporados en el título. La semana pasada estuvimos haciendo énfasis especialmente en los elementos personales, y no está de más mencionar que dentro de este apartado también tenemos la denominación clara en cuanto a estos elementos tan importantes a través de los cuales se realiza esta acción dentro del documento que incorpora un derecho literal autónomo denominado título de crédito. Vamos entonces a continuar. Podemos hacer mención entonces en cuanto a los títulos de crédito, y para quienes todavía no se han ubicado en su código de comercio, que yo personalmente les pedí, ¿verdad?, que lo tuviéramos al alcance en esta clase. Los títulos de crédito los vamos a estar conociendo a partir del artículo 385 del Código de Comercio. Por favor, para quienes aún no han subrayado
código, y en ese sentido, en el artículo 385 podemos hacer mención en cuanto a una definición clara. En el artículo 386 podemos establecer los requisitos para quienes aún no han podido darle lectura, y estos requisitos, hago mención, son generales de todo título de crédito, y en la medida en que vamos abordando cada uno de ellos, estaremos conociendo algunos requisitos de forma específica. Y pues entonces en este sentido vamos a continuar y vamos a mencionar los requisitos puros del endoso. Según lo preceptado en el artículo 421 de nuestro Código de Comercio, el endoso debe constar en el título mismo o en hoja adherida a él. Hace mención de dos formas de aplicarlo. Se puede aplicar tanto dentro del propio título o dentro del propio documento o en una hoja adherida a él, y deberá de llenar los requisitos establecidos dentro del Código de Comercio. ¿Cuáles son esos requisitos entonces? Vamos a mencionar y nos vamos a remitir todos juntos al artículo, por favor, 421 del Código de Comercio. Y en ese sentido, vamos a mencionar entonces cuáles son estos requisitos. Lo que tenemos en pantalla hace énfasis a lo relativo al artículo 421 del Código de Comercio, todos resaltándolo, por favor, o subrayándolo, y hace mención, numeral 1. El endoso debe constar en el título mismo o en hoja adherida a él, y llenará los siguientes requisitos. Numeral 1, el nombre del endosatario, es decir, la persona que recibe. Número 2, la clase de endoso, y ya mencionamos algunas clases. Estas podrían ser el endoso en propiedad, en procuración y en garantía, que estaremos socializando más adelante. Y numeral 3, tenemos lo que es el lugar y la fecha, y numeral 4, importante también dentro de cada uno de las acciones de este tipo de acto, que es el endoso, la firma del endosante o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Es decir, ante siempre se da, ¿verdad? En este sentido, tenemos en el artículo 421 lo que son los requisitos propios del endoso. Por favor, lo que les pido a ustedes entonces, que le daremos lectura correspondiente. En el artículo 422 tenemos lo que son la omisión de requisitos. Hagamos mención entonces a este importante acto en cuanto a omitir un requisito indispensable dentro de la acción del endoso en cuanto a los títulos de crédito. Si en los casos mencionados en el artículo anterior, es decir, en el artículo 421 del Código de Comercio, se omite el primer requisito en lo relativo al nombre del endosatario, se aplicará lo establecido en el artículo 387 de este código. Le daremos lectura al finalizar el presente apartado. Y si se omite la clase del endoso, se presumirá que el título fue transmitido en propiedad. Por favor, consideremos esto en cuanto a que si se omite la clase de endoso, ¿a qué se refiere? La ley lo presume como un título que fue transmitido directamente en propiedad. Si se omitiese la expresión del lugar, digamos puramente en cuanto a la ubicación o lugar, se presumirá que el endoso se hizo en el domicilio del endosante, y la omisión de la fecha hará presumir que el endoso se hizo el día en que el endosante adquirió el título. Qué importante en cuanto a este apartado, para que ustedes tengan muy claro cuáles son las situaciones que se nos presentan al momento de omitir alguno de los requisitos que establece el artículo 421 del Código de Comercio. Y asimismo hace mención en cuanto a que la falta de firma hará que el endoso se considere inexistente. Entonces, ¿cómo hacer presumir que el endoso es inexistente? Porque no contiene la firma respectiva. En este apartado tenemos entonces importantes definiciones y importantes aclaraciones en cuanto a la omisión de requisitos referentes a lo que es el nombre, referentes a lo que es el lugar y la fecha, y en cuanto a la firma, que hace mención en el último párrafo, en la última línea de este artículo 422 del Código de Comercio, mencionando que la falta de firma hará que el endoso se considere inexistente. Vamos entonces con el artículo 387. Nos vamos a remitir al artículo 387 porque el artículo 422 nos remite a él considerando lo siguiente. Si en los casos mencionados en el artículo anterior, es decir, en el artículo 421, se omite el primer requisito en cuanto al nombre del endosatario,
se aplicará el artículo 387 de este código. En ese sentido, por favor, todos nos vamos al artículo 387 y hace énfasis en cuanto a la facultad de llenar requisitos y colocamos entonces en el artículo 422, colocamos ahí a un ladito, ¿verdad? A la par, colocamos artículo 387 y en el artículo 387 podríamos colocar lo que es el artículo 422 para que logremos concatenarlo. Entonces, en ese sentido, le vamos a dar lectura al artículo al artículo 387, facultad de llenar requisitos. Si se omitieren algunos requisitos o menciones en un título de crédito, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlo antes de presentarlo para su aceptación o para su cobro. Ya tenemos entonces claro qué es lo que sucede en el caso de omitir en cuanto al nombre del endosatario al momento de ponerlo a la vista. Asimismo, hace mención que las excepciones derivadas del incumplimiento de lo que se hubiera convenido para llenarlo no podrán oponerse al adquiriente de buena fe. Esto tenemos entonces en lo relativo a omitir en cuanto al requisito de nombre del endosatario en una acción del endoso dentro del título de crédito. Y asimismo tenemos en el artículo 423, por favor, lo subrayamos y lograremos leer lo que es la incondicionalidad del endoso, haciendo mención de lo siguiente. El endoso debe ser puro y debe ser simple. Son dos postulados importantes que mencionábamos en cuanto a la definición propia de lo que es la acción del endoso cuando iniciamos la presente clase. Es una acción pura y simple. Toda condición se tendrá por no puesta, el endoso parcial será nulo. Hace mención entonces a tres apartados importantes en cuanto a al principio incondicional, ¿verdad? A la incondicionalidad del endoso. Primero, el endoso debe ser puro y simple, claro. Segundo, toda condición se tendrá por no puesta. Si existiese alguna condición en cuanto a la acción del endoso, ¿cómo lo considera la ley entonces? Por no puesta. Y número 3, el endoso parcial será nulo. Importante este artículo, por favor, para que lo subrayemos, logremos hacer un círculo dentro de él o como consideren para que ustedes tengan claro en cuanto a la incondicionalidad del endoso, por favor. Y en este sentido tendríamos ya cuál es el concepto del endoso, una definición clara, cuáles son sus requisitos, cuándo no aplica, qué hacemos en cuanto a la omisión de algunos requisitos incondicionales del endoso y asimismo en cuanto en qué consiste la incondicionalidad del mismo. Vamos a continuar entonces y ya pues en pantalla tenemos los requisitos que establece el artículo 421 del Código de Comercio para que vayamos anotando, ¿verdad? Individualizando cada uno de estos artículos para que en ese sentido ustedes logren volver a darle una lectura y analizar cada uno de los artículos que mencionemos en las clases, considerando que debemos responder a las preguntas de estudio que tenemos al finalizar cada una de las clases. Importante mencionar que las preguntas que hacemos o que dejamos para ustedes al finalizar cada una de las clases, la respuesta de cada una de ellas no solo están dentro de las clases que compartimos o lo que su servidora haga énfasis en cuanto a estos conceptos, sino que también, cabe mencionar que están dentro de las diapositivas, dentro del contenido de la clase que ustedes tienen en pantalla, no solamente en cuanto a lo que socializamos, ¿verdad? De forma verbal, sino que también se encuentran en pantalla para que ustedes hagan las anotaciones correspondientes y logren responder cada una de las preguntas. Todo está entonces dentro del contenido de cada una de las clases que abordamos en cada una de las semanas y para quienes se incorporaron posteriormente, estamos en la semana número 2 y estamos conociendo lo que es la acción del endoso dentro de los títulos de crédito. Voy a presentarme para quienes puedo observar que se están incorporando y mi nombre es Yesenia Ortiz, soy abogada y notaria y tengo el privilegio de compartir con ustedes cada una de las semanas lo que es el curso de Derecho Mercantil 2. Me siento muy satisfecha de saber que ustedes inician su jornada de estudios tan importante con su servidora. Espero poder animarlos, espero poder
en ese sentido poder mencionar, ¿verdad?, de que los insto a que estudien, a que estudiemos juntos, a que estudien por su cuenta, a que nunca desistan, a que nunca mencionen, ¿verdad?, o que hagan el análisis en cuanto a poder aislarse de sus actividades de estudio. En cualquier lugar en el que ustedes se encuentran, pues la tecnología nos favorece, no solo en cuanto al hoy, ¿verdad?, sino que siempre hemos tenido los medios correspondientes para poder compartir, y pues esta es una medida que se ha tomado considerando todo lo que se ha vivido en los últimos tiempos en cuanto a este virus tan importante, y por eso pues considero que tenemos la oportunidad, tenemos la facilidad de poder compartir las clases para que ustedes sepan en qué consiste el Derecho Mercantil 2, el curso de Derecho Mercantil 2, qué es lo que aborda, qué son los títulos de crédito, cómo se aplica, cuáles son las acciones que se pueden realizar dentro de cada uno de ellos, y que ustedes pues tengan un conocimiento amplio, no solo para su vida estudiantil, sino para poder asesorar a cada uno de sus clientes, a cada una de sus actividades laborales a las que ustedes se están dedicando desde ya, o para las que ustedes tengan ya una visión a corto plazo. Vamos a continuar entonces en este sentido y vamos a mencionar cuáles son los elementos personales del endoso. En el apartado anterior hacíamos énfasis en cuanto a estos elementos tan importantes, sin embargo, también los tenemos en pantalla, haciendo énfasis a que, de acuerdo a la doctrina y asimismo a la propia ley, hace mención en elementos personales del endoso de la siguiente manera, enfocando principalmente dos elementos importantes: el endosante y el endosatario. El primero, la persona que endosa un documento de crédito que se otorga a otra persona, y el segundo, que es el endosatario, es la persona beneficiaria de un endoso. Quien la otorga es el endosante y quien se ve beneficiada es el endosatario. En pantalla entonces tenemos lo que son los elementos personales del endoso. Por favor, considerar esto para hacer las anotaciones correspondientes donde ustedes consideren, y así logremos responder a las preguntas de estudio que dejamos al finalizar cada una de las clases. Vamos a mencionar entonces cuáles son las clases de endoso. Ustedes pueden ver en pantalla que hacemos énfasis a ciertos artículos, por favor, para que tengamos al alcance algún resaltador y podamos identificar cada uno de estos artículos importantes. Según la ley, el endoso puede hacerse en propiedad, en procuración o en garantía. Tres aspectos importantes y tres formas a través de las cuales se puede hacer el endoso. Número 1, el endoso en propiedad. Número 2, en procuración. Y número 3, en garantía. Vamos a darle lectura a cada uno de esos artículos para poder conocer cómo se aplica esta clase de endoso. Vamos con el artículo 425, por favor, haciendo énfasis en cuanto al endoso y que puede hacerse en propiedad, en procuración, en garantía. Esto específicamente en cuanto a las clases de endoso, y entonces en ese sentido podemos individualizar las tres, y ahí mismo en ese artículo hace énfasis: propiedad, en procuración o en garantía. Y de acuerdo a la doctrina, algunos autores en cuanto a la acción de endoso podrían considerar una cuarta clasificación relativa al endoso, y podría ser el endoso en retorno. Esto es en cuanto a la doctrina puramente y a las acciones aplicadas a la propia costumbre o a la propia actividad a la que se va a realizar. Y en ese sentido vamos a darle lectura también al artículo 426, por favor, artículo 426, haciendo énfasis de lo siguiente: obligaciones del endosante. Anteriormente estuvimos conociendo los elementos personales del endoso y vamos con las obligaciones del endosante. El endosante contraerá obligación autónoma frente a todos los tenedores posteriores a él. Quiere decir que el endosante adquiere una obligación de forma autónoma frente a quienes, a todos los tenedores posteriores a él, pero podrá liberarse de su obligación cambiaria mediante la cláusula sin mi responsabilidad. Qué importante entonces poder asesorar y poder brindar esta información. ¿Cómo poder entonces liberarnos de esta obligación? Mediante la cláusula cambiaria sin mi responsabilidad u otra cláusula equivalente a consideración de cada una de las acciones que se realicen, agregándola al endoso.
haciendo énfasis entonces que, de acuerdo al artículo 425 del Código de Comercio, cuando hacemos mención de que el endoso en propiedad, ¿qué es lo que transmite el endoso en propiedad? Pues transmite puramente la propiedad de una forma pura y simple, tal como lo establece nuestro Código de Comercio. Y en este sentido podemos mencionar entonces que de qué manera podría liberarse en cuanto a la obligación la persona o el endosante, ¿verdad? Quien adquiere una obligación posterior frente a todos los tenedores posteriores a él, haciendo énfasis dentro del endoso a una cláusula importante, colocando ahí sin mi responsabilidad y él queda desligado entonces de esta acción. Vamos a mencionar entonces al artículo 427, por favor, y todos subrayando nuestro artículo 427 y mencionamos lo que es el endoso en procuración. El endoso en procuración se otorgará con las siguientes cláusulas. En procuración, por poder, al cobro u otro equivalente. Cuando ustedes tengan la oportunidad de tener a la vista, entonces, un título de crédito, el cual fue endosado de acuerdo a las acciones que permite la ley, específicamente nuestro Código de Comercio, y cuando ustedes tengan la oportunidad de leer, entonces, las siguientes cláusulas en poder, al cobro u otra acepción equivalente a alguna de ellas, quiere decir que el endoso se realizó en procuración y que fue otorgado mediante dichas cláusulas. Asimismo, podemos mencionar que este endoso, es decir, el endoso en procuración, conferirá al endosatario las facultades de un mandatario en representación. Inmediatamente, la ley nos remite, ¿verdad?, al Código de Comercio, importante nuestro decreto, ¿verdad?, en cuanto a que hace aplica la facultad puramente de un mandatario en representación. Ustedes ya tienen lo que es una definición clara en cuanto al mandato con representación, mandato sin representación, entre otras acepciones relativas al mandato, y únicamente este artículo 427 hace mención a que un endoso en procuración hace las veces de un mandatario con representación para que ustedes hagan las anotaciones que consideren alrededor o en el entorno de este importante artículo. Asimismo, es importante mencionar que, considerando que este endoso conferirá al endoso las facultades de un mandatario con representación para cobrar el título judicial o extrajudicialmente. ¿De qué manera se puede cobrar entonces el título? Atendiendo al endoso en procuración, y se puede hacer de una forma judicial y se puede hacer de una forma extrajudicial. En la judicial, pues ya tenemos conocimiento que tenemos que tener la intervención de un juez correspondiente, y de una forma extrajudicial se puede hacer uso de aquellas técnicas y de aquellas estrategias que la ley permite, considerando, ¿verdad?, que no tenga la intervención necesaria en cuanto a un juez relativamente a lo que es la materia de derecho mercantil. Y en ese mismo sentido podemos mencionar entonces que el mandato que confiere este endoso, porque hace énfasis en que considera, ¿verdad?, y hace las veces de un mandato, no termina con la muerte o incapacidad del endosante. Hay casos en que ustedes tendrán, ¿verdad?, la oportunidad de poder conocerlos y poder darle lectura a la ley correspondiente para hacer la asesoría o para brindar la asesoría respectiva, y ustedes tendrán conocimiento entonces que no termina con la muerte o con la incapacidad del endosante la acción específica en cuanto a que se le otorga facultades de un mandato. Este no termina, de acuerdo a lo que hace énfasis el artículo 427, el mandato que confiere este endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante, y su revocación no producirá efecto frente a tercero, sino desde el momento en que se anote su cancelación en el título o se tenga por revocado de forma judicial. Únicamente la forma de revocar un endoso en cuanto a respectivamente el endoso en procuración es únicamente de forma judicial, y también hace mención, ¿verdad?, que se puede hacer las facultades relativas a la intervención de un juez o de forma extrajudicial. Este artículo 427 considero que lo resaltemos, lo subrayemos con un color especial para que ustedes consideren que tiene varias características. Hace mención en cuanto a las acciones propias del mandato y cuáles son las facultades que confiere, que no termina esta
representación en cuanto al mandato con la muerte o la incapacidad del endosante. Asimismo, hace mención en cuanto a la revocación puramente y hace mención en cuanto a la revocación de forma judicial. Esto es en cuanto al artículo 427 relativamente al endoso en procuración. Cabe mencionar que la acción puramente del endoso es muy breve, es muy corta y que si bien es cierto, ¿verdad? Nuestro programa de estudio nos remite a que debemos analizarla y la debemos socializar. Dentro de la presente clase considero que hagamos mención que esto es relativamente al endoso, es muy breve, es muy corto y que tiene algunos artículos y nos podemos remitir también a lo que es la doctrina correspondiente. Vamos entonces a darle lectura ahora a lo que es el artículo 428, por favor, y todos nos remitimos puramente a este importante artículo. Artículo 428 y hacemos mención en cuanto al endoso en garantía y podemos mencionar lo siguiente. El endoso en garantía se otorgará con las cláusulas en garantía, en prenda u otro equivalente. Si ustedes se han podido dar cuenta, en lo relativo a las clases de endoso, tuvimos la oportunidad de conocer el endoso en propiedad. Y también hace énfasis en algunas cláusulas, menciona algunos ejemplos y también hace énfasis en la siguiente postura en cuanto a otro equivalente. Quiere decir que no específicamente estaremos conociendo las cláusulas relativas o específicas de esta notación, sino que podemos asociarlas con otras cláusulas equivalentes. En cuanto al endoso en garantía, también hace mención en que el endoso en garantía se otorgará con las cláusulas en garantía, en prenda u otra equivalente. Qué importante hacer mención en esto porque no solo el derecho es interpretativo, la ley es interpretativa y ustedes tendrán que asociarlo en cuanto a que tengan una acepción equivalente a la denominada en garantía o en prenda. Constituirá un derecho prendario sobre el título. ¿De qué forma o qué derecho aplica? Es puramente el derecho prendario y nuevamente nos remite a la rama del derecho civil, tan importante en cuanto al Código Civil, ¿verdad? Puramente que se refiere a este apartado y nos remite a lo que es la prenda. Hacemos entonces brevemente, así asociamos, ¿verdad? Lo que es este gravamen y menciona entonces en cuanto a que constituirá un derecho prendario sobre el título y conferirá al endosatario, ¿a quién confiere entonces? Al endosatario, además de sus derechos de acreedor prendario, las facultades que confiere el endoso en procuración. Amarra entonces el endoso en procuración y el endoso en garantía, permite un vínculo ahí directo entre el endoso en procuración con el endoso en garantía, haciendo énfasis a que constituirá un derecho prendario sobre el título y conferirá al endosatario, además de sus derechos de acreedor prendario, las facultades que confiere el endoso en procuración. ¿Cuáles son estas facultades? Ya le dimos lectura en el artículo 427, que personalmente les pido que lo subrayemos de una forma más importante porque sí hace mención de algunos aspectos importantes en cuanto a la clase de endoso y relativamente a lo que es el endoso en procuración. Vamos entonces a mencionar los últimos apartados del artículo 428, haciendo mención de lo siguiente. El gravamen prendario de títulos no requiere inscripción en el registro de la propiedad. Si ustedes han tenido la oportunidad de tener a la vista una certificación extendida puramente por el Registro General de la Propiedad, han podido determinar que la misma se puede otorgar atendiendo al historial completo de la finca y le damos lectura desde su inicio, desde su primera inscripción de dominio relativos a los derechos que se han inscrito o se ha tenido la oportunidad de tener pues la primera y la última inscripción de dominio. Cualquiera de las dos podríamos considerar en cuanto a que el registro de la propiedad se involucra dentro de este apartado porque menciona que el gravamen prendario de títulos no requiere inscripción en el registro de la propiedad. Quiere decir que si existiese un gravamen prendario atendiendo a un título de crédito, este no nos obliga a que lo anotemos, a que hagamos la inscripción correspondiente en el Registro General de la Propiedad para que nosotros también le brindemos esta importante asesoría a cada una de las personas que confían en nuestros servicios profesionales. Asimismo, en el último apartado del artículo 428 menciona lo siguiente. No podrán oponerse al endosatario en garantía las excepciones que se hubieran podido oponer a tenedores anteriores. Qué importante entonces
y le volvemos a dar lectura, no podrán oponerse al endosatario en garantía, únicamente hace mención en garantía, las excepciones que se hubieran podido oponerse a tenedores anteriores. Esto es en cuanto al endoso en garantía, le vamos a dar lectura entonces en cuanto a la... Vamos a continuar, vamos a ver, vamos a mencionar entonces que este Código de Comercio regula también los endosos especiales y los tenemos contenidos en los artículos 432, 433 y 434, así como en el 435. Le vamos a dar de forma unánime, de forma conjunta, le vamos a dar lectura al artículo 432 y mencionamos entonces lo que son los endosos especiales. Inician en el artículo 432 y le podemos colocar ahí endosos especiales como un apartado así de forma manuscrita y le podemos colocar número 1, títulos para abono en cuenta. Los bancos que reciban títulos para abono en cuenta del tenedor que los entregue podrán cobrar dichos títulos aún, hace énfasis en eso, aún cuando no estén endosados a su favor. Los bancos en estos casos deberán anotar en el título la calidad con la que actúan y firmar por recibo en el propio título o en hoja adherida. Esto es en cuanto a lo relativo a los títulos para abono en cuenta, y como yo recomiendo, ¿verdad?, colocar endosos especiales en este primer artículo y le podemos colocar número 1 como dentro de los 4 endosos especiales que hace mención lo que es el Código de Comercio. Vamos con el endoso especial número 2 y lo podemos ubicar en el artículo 433, endosos entre bancos. Los endosos entre bancos podrán hacerse con el sello que para el efecto use el endosante. Esto es entonces atendiendo a que se puede aplicar relativamente el sello para los endosos especiales. Y en el artículo 434 podemos encontrar lo que son las formas de transmisión y yo le colocaría en ese apartado número 3 como un endoso especial. Los títulos de crédito podrán transmitirse a alguno de los obligados por recibo del importe del título extendido en el mismo documento o en hoja adherida a él. La transmisión por recibo producirá efectos del endoso sin responsabilidad. Esto es puramente en cuanto a lo relativo a las formas de transmisión como un endoso especial número 3. Y número 4, yo le colocaría número 4 ahí, endosos cancelados. Y con eso estaríamos concluyendo lo que son los endosos especiales que nos remite puramente el Código de Comercio y menciona que los endosos y las anotaciones de recibo en un título de crédito que se testen o cancelen legítimamente no tienen validez alguna. Nuevamente, los endosos y las anotaciones de recibo en un título de crédito que se testen, ya tenemos algunas formas, algunos tecnicismos en cuanto a poder testar un documento y ya sabemos cómo se omiten estas anotaciones dentro de algún documento a través de la forma de aplicar lo que es esta técnica de testar. Y hace énfasis en que los endosos y las anotaciones de recibo en un título de crédito que se testen o cancelen legítimamente no tienen validez alguna. El tenedor de un título de crédito puede testar los endosos y recibos posteriores a la adquisición, pero no los anteriores a ellas. ¿Cuáles se pueden testar? Se pueden testar entonces los posteriores, pero no los anteriores a haberlos recibido. Si aún no tenemos una idea clara o no recordamos, porque segura estoy que dentro de su actividad como estudiantes han tenido la oportunidad de poder hacer uso de esta técnica de testar, podemos abordar, ¿verdad?, darle lectura correspondiente o poder hacer un ejercicio, ¿verdad?, puntual en cuanto a esta forma tan importante de poder subsanar alguna situación en cuanto a un documento. Y hacemos uso de la aplicación de la forma de testar. Esto es entonces relativamente en cuanto a los endosos especiales y a la ley nos ha permitido conocer las clases de endoso y también nos remite o personalmente puedo hacer un apartado en cuanto a los endosos especiales colocándole 431 como número 1, al 433 como, perdón, 432 número 1, 433 número 2, 434 número 3 y como un cuarto endoso especial lo que es el artículo 435 y la forma de poder cancelar o en cuanto a los endosos cancelados. Vamos a conocer las obligaciones del endosante y vamos a mencionar lo siguiente.
Nos vamos a remitir todos, por favor, al artículo 426, por favor, todos al artículo 426, y ya le dábamos lectura en cuanto a las obligaciones del endosante, y no está de más que lo mencionemos nuevamente. El endosante contraerá obligación autónoma frente a todos los tenedores posteriores a él. ¿Qué quiere decir esto? Que él adquiere una responsabilidad de forma directa frente a todos los tenedores de este título posteriores a él, pero podrá liberarse de su obligación cambiaria mediante la cláusula sin mi responsabilidad u otra equivalente agregándola al endoso. Ya mencionamos entonces qué cláusula podríamos aplicar para que se pueda desligar en cuanto a la responsabilidad puramente del endoso, haciendo uso de una cláusula, colocándola o consignándola denominada sin mi responsabilidad, o podríamos hacer uso de una cláusula similar. Y esto tiene su fundamento legal establecido en el artículo 426 del Código de Comercio. Esto es en cuanto a las obligaciones del endoso. El endoso tiene varios efectos. Mencionemos algunos efectos del endoso. Tiene un efecto traslativo, ya que transfiere la propiedad del título, un efecto legitimador porque el adquiriente del título queda legitimado para pretender la aceptación o el pago del título, y tiene un efecto de garantía porque el endosante contrae una obligación autónoma de responder de la aceptación o pago del título frente a los tenedores posteriores a él. Por favor, nuevamente vamos a individualizar cada uno de estos importantes aspectos en cuanto a los efectos que pueda tener un endoso. Cuando yo hago mención, o podemos preguntar a cada uno de ustedes, ¿cuáles son los efectos del endoso? Inmediatamente mencionamos lo siguiente. Efectos del endoso, efecto traslativo. ¿Por qué? Porque transfiere la propiedad del título. Número 2, tiene un efecto legitimador porque el adquiriente del título queda legitimado para pretender la aceptación o el pago del título, y tiene un efecto de garantía importante porque el endosante contrae una obligación autónoma de responder de la aceptación o del pago del título frente a los tenedores posteriores a él. 3 efectos importantes en cuanto al endoso. Vamos a regresar nuevamente para que logremos ubicar y asociar de forma breve y podamos resumir previo a poder incorporarnos y poder atender a las preguntas de estudio que estaremos dejando ya para finalizar la presente clase. Espero que este tema tan importante en cuanto a la acción del endoso haya quedado clara. Si tienen alguna duda, podemos remitirnos nuevamente a la ley para que ustedes logren darle la lectura a cada uno de los artículos que estuvimos socializando. También hicimos mención de la doctrina puramente, y me llama la atención, ¿verdad?, que hace mención en cuanto a de una forma pura y simple. Todo lo relativo en cuanto a la doctrina nos remite de una forma pura y simple, pero que se puede aplicar y con efectos traslativos en cuanto a la forma legal, y de esta forma los podemos unificar. También mencionamos en qué consiste, hicimos énfasis en una definición propia y que establece la ley en cuanto a la acción importante del endoso, cuáles son las clases de endoso, mencionamos cuáles son los elementos personales del endoso, y estamos mencionando lo que son los efectos importantes en cuanto al endoso. Un efecto traslativo, ya que transfiere la propiedad del título. Tiene un efecto legitimador porque el adquiriente, la persona que adquiere el título, queda legitimado para pretender la aceptación o para pretender el pago del título. Y tiene un tercer efecto y muy importante, que es el efecto en garantía. ¿Por qué? Porque el endosante contrae una obligación autónoma de responder de la aceptación o pago del título frente a los tenedores posteriores a él. Esta es una responsabilidad o una obligación de forma autónoma, para que en este sentido logremos unificar las 3 formas o los 3 aspectos importantes en cuanto a los efectos propios del endoso. Con esto entonces estaríamos concluyendo en cuanto al contenido. Sin embargo, los invito a que continuemos dándole lectura a nuestro Código de Comercio. Si tenemos alguna duda, también tenemos la sugerencia que el programa hace atendiendo a los libros doctrinarios. Algunos de ustedes me mencionaban que si podríamos darle lectura a un libro o hacían mención a otro autor. Yo personalmente los invito a que consideremos darle la lectura lo más pronto posible al libro o al texto guía que tengamos al alcance, siempre y cuando contenga los elementos importantes y el contenido que estaremos abordando, y que nos
remite el propio programa, para que tengamos un conocimiento amplio y tengamos una forma interpretativa de unificar lo que es la doctrina con la ley, considerando que cada una de las clases que estemos abordando estaremos remitiéndonos no solo al Código de Comercio, sino que también a la doctrina. Con esto vamos a dejar entonces las preguntas de estudio haciendo mención de lo siguiente. Pregunta número 1 de la semana número 2, tal cual aparece en la pantalla. ¿Qué es el endoso? Pregunta número 2, ¿quiénes son los elementos personales del endoso? Pregunta número 3, ¿quién es el endosante en los títulos de crédito? Haciendo mención a los elementos personales. ¿Quién es el endosatario en los títulos de crédito? Y para finalizar el apartado de preguntas de estudio, ¿cuáles son las clases de endoso? Y por favor, en ese sentido, no solo nos remitamos a las clases de endoso que especifica el Código de Comercio, sino que pido a cada uno de ustedes que hagamos mención de esos endosos especiales a los cuales personalmente estoy compartiendo con ustedes y recomendé enumerarlos para poder ubicarlos. De esta manera es como hemos terminado la presente clase. Espero poder haber aportado de la mejor manera posible a cada uno de ustedes. Me siento muy satisfecha de que logremos abordar cada uno de los temas que nos recomienda y que nos sugiere el programa, atendiendo a las semanas que estaremos compartiendo. Nuevamente me presento con ustedes ya para finalizar. Mi nombre es Yesenia Ortiz. Estaré compartiendo con ustedes lo que es el curso de Derecho Mercantil 2. Iniciamos con lo que es los títulos de crédito y en la presente semana abordamos la acción del endoso y las formas en que se aplican en un título de crédito. Les deseo lo mejor. Por favor, estudiemos mucho. Si tienen alguna duda, pues ya saben que podemos transmitirla atendiendo a las técnicas previamente establecidas por la universidad y pues los invito a que continuemos con nuestro estudio. Nos vemos en una próxima y estoy para servirles.